Bueno, y esta semana la familia Fujimori anunció ya la decisión de presentar o de pedir, solicitar el indulto presidencial para el expresidente. Nos acompañan esta noche la congresista Marta Chávez y el congresista Luis Iberico para precisamente debatir sobre este tema de interés nacional. Congresista, pedir el indulto es reconocer los delitos. No, y por eso es que el presidente, por eso, ¿no? Por eso es que el presidente ha señalado en la lectura, el informe que dieron lectura a sus hijos al anunciar esto, que él seguirá luchando por su inocencia, que es como debe ser todo inocente, ¿no? Porque el indulto y la amnistía son gracias para quienes han cometido delitos, pero lo cierto y real es que el presidente Fujimori tiene una sentencia, desde nuestro punto de vista, como abogados, entonces, absolutamente injusta, pero hay otra realidad, que es que está sufriendo deterioro grave en su salud. Entonces, ¿Congresista Iberico procede? Digamos, si no hay un reconocimiento del delito, entonces... La familia del ingeniero Fujimori está en el derecho de pedir el indulto por razones humanitarias, es decir, se está apelando a los derechos humanos de Alberto Fujimori, derechos humanos que fueron violentados durante el gobierno de Alberto Fujimori, quien no reparó en apadrinar, impulsar o aceptar crímenes de lesa humanidad como la Cantuta, como Barrios Altos. Entonces, ante este pedido de derechos humanos de Fujimori, los que defendemos los derechos humanos, ¿qué respuesta tenemos que dar? Evidentemente tenemos que ser coherentes y tenemos que aceptarlo si es que realmente existen razones de índole humanitario. Y para ello, creo yo, tiene que haber una junta médica con galenos de la mayor probidad y calidad profesional, cuyos resultados sean indudables para que no haya razones para dudar de que realmente el ingeniero Fujimori tiene un estado de salud sumamente deteriorado que podría agravarse con el confinamiento. Segunda cuestión, tendría esto que servir también para acordarnos de muchos otros presos que están en las cárceles, quizás pudriéndose en vida, víctimas de enfermedades tan o más graves como la del ingeniero Fujimori y que están esperando también un indulto. Los derechos humanos rigen para todos por igual. Aquí no hay condición de expresidente o de persona de a pie. En ese sentido, yo creo que a lo que hay que esperar es a los resultados de la investigación médica y que estos sean dignos de toda credibilidad. ¿Se viola el principio de igualdad al solicitar este trato especial? Y además, como usted me dice, si no hay un reconocimiento ni siquiera de que se ha cometido los delitos por los que está purgando condena. Bueno, espero tener tanto tiempo como ha tenido Lucho para responder. En primer lugar, quiero decir, Rosana, si Lucho cree en los derechos humanos, y quiero creerle así, él no puede estar diciendo mentiras como la de que el presidente Fujimori hubiera apadrinado delitos como la Cantuta y Barrios Altos. Entonces es una falsedad que no se condice con el respeto a los derechos humanos. De otro lado, en el gobierno del presidente Fujimori, las violaciones a derechos humanos por parte de personas, de los agentes del Estado y por parte de los terroristas, bajaron hasta desaparecer, como no sucedió durante el gobierno del señor Alan García ni del señor Fujimori, Belaúnde. Por lo tanto, el presidente Fujimori en eso le lleva ventaja a los otros presidentes. Y si se va a tratar de condenar a los presidentes por los episodios lamentables de violaciones a los derechos humanos, entonces tendríamos que encontrar doble pena pues para los otros expresidentes, ¿no? De otro lado, es evidente, Rosana, ahí está la sentencia y los peruanos y los abogados tenemos obligación y derecho de revisarlas. Y la sentencia condenatoria del presidente Fujimori es una sentencia que rompe todas las garantías del debido proceso. Por lo tanto, el presidente Fujimori mentiría, y ya que hemos estado hablando del polígrafo y tanta cosa, mentiría si es que tuviera que decir para contentar a sus detractores que es responsable o conoció o tuvo alguna intervención en el caso Cantuta y Barrios Altos. Esta junta médica, digamos, ¿qué criterios? Igual, si tienes que responder algo de lo que has señalado, sí, igual por supuesto. En primer lugar, que Marta me hace acordar las frases del señor Jorge Treyes cuando dijo, nosotros matamos menos. Está haciendo una comparación con excesos que evidentemente se llegaron a cometer durante la lucha contrasubversiva y que desgraciadamente dentro de una guerra suelen suceder y que tienen que ser debidamente sancionados. Pero otra cosa es generar un grupo como el grupo paramilitar Colina, abocado específicamente
a violentar los derechos humanos, asesinando personas desarmadas, como fue el caso Cantuta, como fue el caso Barrios Altos. Y no me va a decir, Marta, que el señor Fujimori no sabía de la existencia de este grupo paramilitar y de lo que estaba sucediendo en Cantuta y Barrios Altos, porque como bien lo dijo el propio Alberto Fujimori, él no era un caído del palto. Yo creo que Fujimori no es ningún caído del palto para no haber sabido que esto estaba ocurriendo. Bueno, pero si Lucho iba con uniforme de soldado y de uniforme de campaña, acompañando durante el gobierno del presidente Fujimori a los militares, a los operativos. Él sabía entonces también, y ya que iba con los militares, y ya que menciona fuera de contexto unas palabras de Jorge Treyes, que es una estupenda persona, yo voy a decir, entonces tendría que decir a Lucho, ustedes disimulan más, pues, entonces quieren, por atacar al gobierno del presidente Fujimori, quieren inflar y destacar episodios que todos lamentamos. Claro. Pero y que es el objeto además de este indulto, digamos, que se está pidiendo por esta... Está bien, pero veamos pues el contexto, no por el hecho en primer lugar, hay una persona que es responsable de que el Perú hoy tenga futuro, recibió un país en quiebra. Y es el responsable de haber conducido al Perú, está bien. Ha sido juzgado por el tema de estos del homicidio pero y además juzgado. hay un tema que también me preocupa. Rosana, perdone, una cosita nomás. Juzgado por quienes habían sido, entre comillas, sus víctimas porque los destituyó. Juzgados por la mayoría de docentes universitarios de universidades públicas que cuando Sendero se apoderó de las universidades públicas no dijeron nada. Entonces, ¿cómo pueden ellos garantizar una independencia, una rectitud para juzgar al presidente Fujimori? Decididamente, si uno analiza esta situación, se da cuenta que el presidente Fujimori es víctima de un tinglado, de una conspiración, de una venganza. ¿Tendría que haber algún reconocimiento o no? Al margen del tema de la enfermedad. Cuando no se pueden responder argumentos con argumentos, entonces se va a pretender atacar a la persona, como lo hace Marta Chávez, cuando se refiere a los reportajes que yo, en efecto, hice durante la época de Alan García y Fujimori, acompañando, Rosana, a los soldados que iban al campo de batalla a enfrentar al terrorismo en el BRAE, en el Guayaga, no a los que iban a matar estudiantes a la Cantuta. Nunca conocí siquiera, por ejemplo, al señor Vladimiro Montesinos, que Marta Chávez sí lo conocía y muy bien. A esos soldados los acompañé, me puse el polo militar y hoy día también soy oficial de la Reserva del Ejército con mucho honor, porque creo que el ejército, la institución, está muy por encima de las cosas que puedan haber sucedido por parte de malos elementos. Que tratemos el tema de esto. Pero yendo al caso, yo creo que el fujimorismo debería ser un análisis profundo, una reflexión profunda sobre los graves errores que se cometieron durante su mandato. Pero desgraciadamente eso no está dentro de los esquemas del fujimorismo. La soberbia sigue siendo parte del fujimorismo. Errores, y no reconocer errores gravísimos. Sí se reconocen y se han reconocido, pero delitos no, pues, es otra cosa. Y cuando Lucho dice, yo acompañé a los héroes, a los militares héroes, sí, pues, pero la Comisión de la Verdad y la posición de las personas que han juzgado al presidente Fujimori es que esas Fuerzas Armadas fueron delictivas, violadoras sistemáticas de derechos humanos. Y es por eso que se le aplica al presidente Fujimori la teoría de Roxin, señalando que esto de la autoridad inmediata, de que el Perú en esos momentos era una organización criminal. Por lo tanto, Lucho, así no le gusta que lo mencione, iba acompañando a criminales, pues, que han determinado entonces que su jefe de Estado y el jefe supremo de las Fuerzas Armadas sea condenado por eso, porque no hay ni una prueba, Roxana y Luis, que vincule al presidente Fujimori con ningún hecho delictivo. Le han aplicado esa la teoría inmediata, por eso es que le digo, y no es un atacarlo a él, sino es atacar a los argumentos. Para cerrar nuevamente ese tema, tu respuesta. Las Fuerzas Armadas no fueron violadoras sistemáticas de los derechos humanos. El grupo paramilitar Colina sí lo fue. Fue exprofesamente creado para eso. Y esto lo hizo Vladimiro Montesinos, y estoy totalmente seguro, sería absurdo pretender negarlo, que el señor Fujimori estaba perfectamente consciente de ello. La poca prensa libre e independiente que actuaba en esos momentos se lo decía diariamente, pero, en fin, el señor Fujimori parece que hacía caso omiso a esas advertencias. Pero yo creo que sí, el fujimorismo no solamente debe de reconocer errores, sino también delitos que se cometieron durante su gobierno. Se han cometido delitos, sí, pero el presidente Fujimori ahora, no. Permítame aterrizar un poco también el tema del indulto. Sí, entonces voy a eso, Rosana. El indulto, cuando se le otorgó, es una pena, es una gracia, perdón, que perdona la pena.
y de acuerdo a la Constitución vigente no está sujeto a ninguna condición. La Constitución del año 79 sí decía que el presidente estaba prohibido de dar indultos en aquellos casos en que la ley lo prohibía, pero la Constitución del 93 borró toda limitación. Pero esta figura de secuestro agravado, es que es un tema que además lo aprobó también esa figura, en primer lugar, esa figura de secuestro agravado es algo sin ningún sustento, que al señor Gorriti, que fue y a Dyer, el señor Dyer ha dicho perfectamente que ni le constaba ni sabía que el presidente Fujimori supiera. Y el señor Gorriti dijo que se había encontrado y lo habían tratado muy bien. Entonces, secuestro agravado no califica, pero además, en las reglas administrativas del indulto, del ejercicio de la gracia presidencial, Rosana, que están vigentes ahora, resoluciones ministeriales, decretos supremos, se menciona este tema de la prohibición del indulto para el caso del indulto común, no para el caso del indulto humanitario. Y ahora, el tema principal, ¿tiene realmente cáncer? O sea, no tiene cáncer. El defensor del presidente Fumio Nakazaki ha señalado claramente, este es un tema de médicos. El presidente Fumio tiene historia clínica de muchos años, nada menos que en el INEM, no se en ha una institución pública. Cáncer. No es cáncer, afortunadamente. Como no se necesita cáncer, por ejemplo, el año 2001, en el gobierno de transición, se indultó al señor Sarabia, un condenado por ser terrorista de Sendero Luminoso. ¿Por qué? Porque tenía diabetes. Felizmente vive hasta ahora, más de 12 años después, vive y trabaja en el IDL. Las personas que ahora quieren criticar el otorgamiento del indulto al presidente Fujimori por cosas más graves que la diabetes, ¿no? Y a una persona que no tiene ninguna prueba de haber sido miembro de ninguna organización terrorista ni haber cometido ningún delito, no se olvidan de este caso del señor Sarabia, ¿no? Si los médicos establecen que no hay cáncer, depresión, no hay indulto. No hay ninguna razón para el indulto. Por eso creo yo que tenemos que poner mucha atención en esa junta médica, para que no haya detrás de todo eso algún arreglo político entre el gobierno y el presidente de la República y el fujimorismo, por ejemplo. Porque todos sabemos lo débil que está la bancada del oficialismo en el Parlamento Nacional. Pero yo no voy a especular sobre eso. Yo no soy médico, no soy quien para pronunciarme sobre la salud del ingeniero Fujimori. Eso lo tiene que ver una junta médica. Y será decisión del presidente darle el indulto y decisión del propio Fujimori pedirlo a través de su familia. Fujimori evidentemente no pretende quedarse en la cárcel más años. Él no creo que esté dentro de las dimensiones de un líder político que es capaz de dejar el último aliento de su vida en la cárcel con tal de sostenerse firme dentro de la verdad que él dice tener, y está pidiendo con todo derecho que se le libere de esta penalidad, porque los delitos por los cuales ya ha sido sentenciado, esos delitos no se borran con el indulto. El indulto no es amnistía. Rosana, una aclaración. No hay indulto por cáncer, no hay indulto por cáncer, pues indulto por cuestiones humanitarias. Y repito, hay varios indultados por no padecer cáncer. No es por el hecho que si no tienes cáncer entonces hay un arreglo. Y eso de que la bancada de Gana Perú sea débil, si la bancada a la que pertenece Lucho los apoya tanto al punto que ni siquiera podemos censurar a ningún ministro. No tenemos los fujimoristas los 66 votos que se requieren porque Gana Perú tiene una fuerza enorme. La única oposición que tiene ahí es el fujimorismo y eso lo reconoce el pueblo, claramente. Bien, muchísimas gracias a los dos. Este debate además recién empieza, ¿no es cierto? Recién esta semana es que ya se va a presentar oficialmente esta solicitud. Pero lo importante, Rosana, que no haya debate, sino que el presidente necesita igual alimentarse y tener claro un poco las posiciones. No necesita ni siquiera explicar. Es una decisión de él exclusivamente. Igual no va a dejar de tener repercusiones políticas, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, nosotros hacemos una breve pausa después de agradecer a los congresistas Iberico y la señora Marta Chávez para regresar con los pequeños grandes avances de nuestra Romina. Ya regresamos.